Bueno, como ya le introdujo el doctor Carlos, aquí está presente el doctor Alex Loarca. Él es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos del adulto, director del Hospital Temporal COVID-19 en Quetzaltenango, en Guatemala, vicepresidente de la Asociación de Medicina Crítica de Guatemala, presidente de la Asociación de Nutrición Clínica y Metabolismo de Guatemala. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias también por el diálogo que se armó previamente. Estamos ya prestos para escuchar su ponencia. Muchas gracias a ustedes y sobre todo muchas gracias al comité organizador del primer Congreso Internacional de Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Ecuador, al doctor Carlos, que me hiciera la invitación hace ya algunos meses, y por la excelencia en el manejo del Congreso, en toda la asistencia hacia nosotros. Realmente son muy hospitalarios para hacer un congreso en línea, ¿no? Voy a compartir mi presentación. No está todavía. Ok, acá está. Ahorita sí, ya se puede ver su pantalla. Ok, gracias. Gracias. Pues vamos a tratar de platicar en estos siguientes minutos de algo que probablemente ya ahora en el camino muchos hemos aprendido. Sin embargo, hace ya un poquito de tiempo nos hubiera parecido algo no tan importante, cómo preparar la unidad de cuidados intensivos para un desastre de enfermedades infecciosas. Sabemos que desastres en el mundo pues han habido de diferentes tipos, de naturales, guerras, terremotos, etcétera. Sin embargo, una pandemia, una epidemia no siempre se espera y no siempre afecta a todo el planeta como lo está haciendo ahora. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés en lo que vamos a platicar. Vamos a hablar un poquito de algunos antecedentes de epidemias, que es un desastre, las epidemias que requieren incremento de las UCI, cómo preparar la UCI, el triage, que es un tema importante para prepararse, y vamos de último a hablar de una historia real. En la historia, básicamente han habido varias pandemias, incluso antes se les decía las pestes, ¿verdad? La peste negra, otro tipo de pestes que se tomaban como pestes cuando no se conocían básicamente los microorganismos. Recordemos que han habido diferentes epidemias que han cobrado miles de vidas en poco tiempo, por ejemplo, la viruela de 300,000 muertes, hasta enfermedades muy mortales que afortunadamente no son tan contagiosas o no se propagan a todo el mundo como es el ébola. ¿Qué pasa actualmente con COVID-19? ¿No? Hasta el momento se reportan en la OMS 185 millones de casos positivos y los cuales han cobrado hasta el punto que vamos más de un año y medio de epidemia, con 4 millones de muertos alrededor del mundo. Recordemos que no es la primera vez que el intensivo se afronta a un desastre de enfermedades infecciosas. Está la epidemia de la polio, que requirió múltiples pacientes ventilados, y en ese tiempo el tipo de ventilación mecánica que existía eran los pulmones de acero. En las epidemias actuales, pues tal vez la influenza ha sido muy importante, la cual se queda estacionaria. Sin embargo, ha causado 10 pandemias por influenza en 300 años. La pandemia del 1918, que recordamos que ahora un siglo después la conocía como la gripe española, no porque haya sido ahí donde se originó, donde realmente se publicó y la prensa pudo hablar de la gripe, de que era una influenza de la gripe española, que causó de 50 hasta 100 millones de muertes. Recordemos que en ese tiempo pues hay mucho subregistro. En Guatemala existió esta gripe española y pues no se reportó, pero mató a poblaciones completas, ¿verdad? Ya que esto tardó más de 3 años. Durante la epidemia H1N1, que es lo más reciente que teníamos antes de COVID, pues hubieron 12,469 muertes solo en Estados Unidos, y la cual ocasionó 274,304 hospitalizaciones solo en ese país.
obviamente muy por debajo de lo que actualmente tenemos. Ébola en el 2014 tuvo 27.000 casos y reportaron 11.000 muertes. Como el ébola es más letal, pero se propaga menos a través de los países. Y algunas enfermedades tropicales que tenemos en nuestros países que también a veces ponen en crisis a las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo definimos un desastre? Un desastre, según la OMS, pues define que son situaciones imprevistas que representan serias e inmediatas amenazas para la salud pública o cualquier situación de salud pública que pone en peligro la vida o la salud de una cantidad significativa de personas. Exige una acción inmediata de los sistemas de salud, pone a prueba, como decimos, los sistemas de salud existentes. Básicamente en nuestros países, estas son imágenes de Guatemala, donde vemos que esto es antes de la epidemia de COVID. Esto es un momento endémico, donde antes de hace 2, 3 años, donde veíamos estas imágenes de los servicios de salud sobresaturados, personas hasta en el piso, porque los hospitales públicos no tienen la capacidad para atender a la cantidad de pacientes que llegan normalmente sin tener un desastre. Ya nos imaginamos ahora qué pasa con un desastre, qué capacidad de respuesta. Esto es lo que nosotros de repente quisiéramos tener cuando vamos a afrontarnos a un desastre, este tipo de recursos, pero sabemos que no, ¿verdad? Sabemos al inicio de la epidemia, por ejemplo, de COVID-19, la escasez de insumos y de protección de equipos de protección personal que teníamos en ese momento a nivel mundial. Entonces, ¿cómo preparar la UCI? Hay 4 situaciones muy importantes o 4 aspectos de la preparación de la UCI que debemos tomar en cuenta. Uno es el personal, y que es probablemente lo más valioso que vamos a tener. El personal experimentado en UCI, el personal que tiene alguna experiencia en UCI, que ha rotado por UCI y que de repente vamos a tener que reclutarlos en un momento de desastre. Pero podemos tener a mucho personal, podemos tener el mejor personal en nuestro hospital. Sin embargo, ¿qué pasa si a ese personal no le damos suministros? Los suministros, como ya lo vimos y como digo ahora, es más fácil hablar con la experiencia. Sin embargo, nosotros siempre debemos estar pensando que los suministros deben fluir hacia los hospitales y hacia todos los países. Obviamente, países más pobres sufrieron más los suministros médico-quirúrgicos, los suministros de medicamentos, y los seguimos sufriendo, de vacunas ahora, porque no hay una buena cantidad de suministros y una facilidad en la adquisición de los mismos por los sistemas de salud. Los espacios que hacer. Cada país, cada sistema de salud afronta la realidad de forma diferente. Pues se propone, y antes de la epidemia se proponía, que unidades que no eran hechas para intensivos se fueran reconvertidas en intensivo, como espacios de recuperación de salas de operaciones, espacios de emergencias, de áreas de shock, o pisos en los hospitales que fueran dirigidos a ser ahora unidades de cuidados intensivos. Los sistemas de gestión, y los sistemas de gestión se refiere a desde macro a micro, desde el sistema de gestión de las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, pero también organizaciones regionales en los países, organizaciones de cada país, los ministerios de salud pública, los seguros sociales, a lo micro de cada hospital, su sistema de gestión de riesgo, que deben estarse reuniendo periódicamente para saber los riesgos que cada población puede afrontar. Por ejemplo, en la epidemia de COVID todos sabíamos por noticias, sabíamos por antecedentes que países como China, Italia, España y toda Europa empezaba a tener crisis donde sistemas de salud de primer mundo muy competentes estaban básicamente de rodillas ante una epidemia. Existía el miedo en nuestros países si con sistemas de salud más débiles, ¿cómo iban a afrontar? Entonces, los sistemas de gestión deben empezar a ver las amenazas que su sistema de salud va a tener para poder gestionarlo antes de que la amenaza llegue. El personal, en cuanto al personal, recordemos que ante un desastre de enfermedad infecciosa se debe gestionar y se debe tener protocolizado, y el personal debe saber en todo momento cuáles son las acciones que la institución o que el ministerio o que el Seguro Social donde trabaja va a tener de acuerdo al tipo de situaciones que pueda afrontarse.
Entonces, personal médico y paramédico, en este caso intensivo, que tenga experiencia en la atención de pacientes críticos, debe ser concentrado y debe ser valorado, y debe empezar también a capacitar a más personal, porque no se va a dar abasto. Suspender vacaciones, permisos de personal de la UCI, cambios en la relación de enfermería-paciente como de médico-paciente. Usualmente, pues la OPS, la OMS tiene estándares de calidad que nos indican que, por ejemplo, debe existir una enfermera por paciente o debe existir un médico por cada 4 a 6 pacientes intensivista para poder manejar adecuadamente a los pacientes. Pues sabemos que cuando hay una crisis se desborda el número de casos y nunca la relación de médico-paciente o de enfermería-paciente va a ser la misma y se tiene que sobredimensionar. Personal con experiencia previa en intensivo, que habían tenido algún tipo de rotación o que habían tenido alguna experiencia, aunque no sean intensivistas o no sean enfermeros intensivistas, deben ser reasignados a la UCI de nuevo. La atención psicológica y de las necesidades del personal. La charla que me precedió con Carlos muy bien hablaba de esto, ¿verdad? El tipo de atención que debe recibir el personal, porque sabemos que tarde o temprano van a sufrir de un síndrome de burnout, un síndrome pues, de estrés. Los suministros y equipo. Esto es algo muy, muy complejo de gestionar, y a veces como personal de salud, como médicos o como médicos tratantes, no sabemos todo el engranaje burocrático que usualmente las instituciones de salud tienen para poder adquirir suministros y equipo. Almacenamiento de medicamentos. Podemos almacenar medicamentos, pero debemos ver fechas de vencimiento y qué medicamentos vamos a almacenar, qué medicamentos creemos que vamos a necesitar y se nos van a escasear. Por ejemplo, antivirales, antibióticos. En este caso, sabemos ahora en UCI que necesitamos muchos sedantes y tenemos escasez de sedantes actualmente en Guatemala, creo yo también que en Centroamérica, y otro tipo de medicamentos que sean específicos, sobre todo para el tratamiento del agente causal o de las consecuencias que esto va a conllevar. Asimismo, los medicamentos considerados de rutina deben tener una cantidad importante para la respuesta, porque sabemos que los pacientes pues, no van a tener únicamente necesidad del antiviral, del antibiótico, del medicamento para la agente causal, sino también van a tener más manifestaciones. Por ejemplo, el caso de antitrombóticos, el caso de heparinas, el caso de esteroides y otro tipo de medicamentos que se van a utilizar de sobremanera. La planificación previa, los convenios con los proveedores de suministros y equipo para la adquisición inmediata de los mismos para poder expandir la capacidad de la UCI. Esto es importante, tener algún plan de compra rápido, que en algunos países existen estados, por ejemplo, administrativos que se llaman estados de calamidad, estados que permiten hacer las compras de tanto equipo médico como suministros de forma más rápida o de forma abreviada, y asegurarse sobre todo que las autoridades de salud que gestionan una epidemia tengan experiencia previa en el manejo administrativo, porque si no pasa lo que pasa en todos los países, que políticamente cambian de ministro, cambian el gabinete del Ministerio de Salud, porque no funciona o por política. Sin embargo, esto no es conveniente ante un desastre, porque tener gente nueva, gente que no tiene experiencia en los procesos administrativos, retrasa y hace engorroso la adquisición de suministros y equipo, lo cual va a tener al final de cuentas un impacto en los pacientes, en la atención del paciente. La disponibilidad de los espacios. En la mayoría de países en el mundo, la ocupación de camas es cercana al 100%. Sabemos que hay países donde la ocupación ideal es del 60 al 80% para poder tener un margen de respuesta cuando existe un incremento abrupto de los casos. Sin embargo, pues sabemos, como lo mencioné al inicio, países como el nuestro viven con los intensivos sobresaturados, con las ocupaciones cercanas al 100%, e incluso ya existen los espacios de paciente crítico fuera de los intensivos. Tenemos espacios de emergencia, hasta la recuperación, u otros espacios que son utilizados como intensivos cuando ya no hay espacios en los intensivos, por lo que esto es muy complejo para nuestro país.
por lo que la creación de espacios adicionales mediante apertura de espacios previamente cerrados, por ejemplo, intensivos cerrados, conversión de otros espacios que no son intensivos en intensivos, lo mejor posible, adaptarlos lo mejor posible, prepararnos lo mejor posible, considerar los mecanismos para convertir dichos espacios en espacios de intensivo, también tomando en cuenta que necesitamos personal para atender esos espacios y los suministros necesarios. ¿Qué podemos entonces hacer para expandir la UCI, la Sociedad Americana de Intensivo? En el libro de FDM de Fundamentos del Manejo de Desastres, pues se establece lo mismo que estaba hablando antes del Staff Space Structure, del manejo de los pacientes. Entonces, debemos valorar la capacidad que tiene cada uno de nuestros intensivos, los intensivos en nuestros países, de cuánto recurso tiene y cuánta demanda está requiriendo. Demanda de tanto recursos materiales, pero también recursos humanos. Y si el incremento de la demanda va a ser mayor que los recursos que tenemos, pues obviamente nos va a poner en crisis, nos va a desbalancear nuestro sistema de salud. Entonces recordemos que hay diferentes tipos de desastres, desde un menor, un moderado y un mayor, dependiendo el incremento a la capacidad que nosotros tenemos. Si se incrementa un 20% los ingresos al intensivo, pues vamos a tener un desastre menor, donde probablemente la respuesta va a ser la convencional, con el mismo personal y la misma cantidad de suministros. Sin embargo, en el caso moderado, donde se incrementa el 100% de camas ocupadas o de los espacios que tenemos en las UCIs, pues esto ya no es una respuesta convencional, sino es una respuesta de contingencia, donde vamos a tratar de adaptarnos, adaptar los servicios, reabrir servicios y vamos a empezar a tener estrategias como reutilización de algunos suministros que antes probablemente no lo hacíamos. Y pues cuando el incremento de los casos es mayor del 200% del usual, pues decimos que el desastre es mayor y estamos básicamente en crisis, donde básicamente se enfoca entonces el sistema de salud a la conservación de la mayor cantidad de vidas posible, a llamar a personal que no tiene ninguna experiencia en intensivo a estar en intensivo, a reaprender y poder volver a aparecerse en los intensivos. Entonces, ¿cuál es el rol de los sistemas de gestión? Los sistemas de gestión, como les menciono, de gestión de riesgos, hay desde lo micro hasta lo macro, y pues básicamente desde el sistema de gestión pública macro, que me refiero al Ministerio de Salud, a los gobiernos centrales, que deben tener estrategias, e idealmente esas estrategias deben ser asesoradas por equipos de expertos en epidemiología, expertos en intensivo, expertos en infectología, para saber qué es lo mejor que se puede utilizar. Estos sistemas son claves para que deben responder de forma escalable de acuerdo a la pandemia, y deben entrenarse incluso antes de la pandemia para saber qué tipo de respuestas pueden tener. El sistema después va a armar los equipos de crisis, y esos equipos de crisis pues van a estar conformados por personal médico, por paramédicos, por personal administrativo, de farmacia, de bodega, del personal de bodegas, etcétera, para saber cómo estamos y con ese equipo interdisciplinario pues responder mejor al control de una infección. Esos equipos de crisis entonces van a llevar desde la mano de obra, que va a ser básicamente la persona que va a estar encargada de atender directamente a los pacientes, la educación, que esto es importante, cómo poder gestionar un hospital, por ejemplo, que tiene un intensivista y tiene 40, 50, 60 necesidades de intensivo o camas de intensivo. Obviamente, ese intensivista no se va a dedicar a ver pacientes, ese intensivista se va a dedicar a dar educación, a capacitar y a formar al personal no entrenado en intensivo a poder tener destrezas que va a necesitar, por ejemplo, para la crisis. El equipo de moral, y esto es bien importante porque podemos tener al mejor equipo o al mejor material humano, sin embargo, sabemos que se va a cansar, sabemos que se le va a venir la moral abajo y que va a necesitar un equipo de moral que refuerce y que lo mantenga de pie. La comunicación, que esto es importante, la comunicación debe ser
clara, fluida, debe haber mecanismos de comunicación no tan burocráticos, sino más rápidos, que puedan hacer que una gestión de la compra de un insumo, de un medicamento, etcétera, se haga de forma rápida. La vigilancia se refiere a los equipos sobre todo de epidemiología que van observando cómo se comporta la crisis, van retroalimentando a través de la investigación con los datos, cómo estamos, si vamos subiendo, vamos escalando, vamos disminuyendo la cantidad de casos y cómo ir preparándose de acuerdo a lo que la vigilancia nos está indicando. Y pues el equipo clínico, ¿verdad? Que va a tomar las decisiones clínicas en los diferentes casos, la elaboración de protocolos, de guías, de estándares de facilitación del manejo de los pacientes, porque no es lo mismo pasar, por ejemplo, la visita en un intensivo donde tenemos, por ejemplo, 6 pacientes para un intensivista, a un intensivo donde tenemos 40 pacientes, por ejemplo, para el mismo intensivista. Entonces debe ser protocolizado y debe ser simplificado para poder tener una mejor respuesta. Entonces, durante la emergencia masiva, recordemos, en la UCI, pues vamos a saber que va a cambiar el tipo de intervenciones que vamos a tener. Probablemente vamos a diferir todos los procedimientos electivos que nos puedan saturar la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, cirugías mayores, cirugías, neurocirugías, etcétera, que puedan ocupar un espacio intensivo, un ventilador mecánico, y las intervenciones pues van a ser más prácticas. La dotación de personal, pues debe siempre pensarse en que debe haber una sobredotación de personal, una nueva recontratación de personal en estas crisis. Debemos establecer la duración de la enfermedad. Todos creíamos que probablemente la epidemia de COVID-19 iba a tardarnos 3 meses, 4 meses, y pues vemos que ahora que llevamos más de año y medio y no vemos el fin en esta epidemia. Equipo de seguridad personal, porque pues obviamente tenemos que tener al personal de salud bien equipado, bien seguro, para que ellos atiendan de una buena forma, seguros, confiados, y que no van a ser también ellos víctimas de la enfermedad. El objetivo pues sería proveer intervenciones claves entonces que permitan atender al mayor número de pacientes como sea posible, el mayor número de pacientes como sea posible, porque sabemos que de esta forma pues vamos a salvar más vidas. Y para esto pues vamos a necesitar hacer un triage, porque no solo es atender a todos los pacientes, sino saber a quiénes hay que darles más atención y a quienes pues probablemente ya no es posible, ya no son recuperables. Entonces el triage pues va a ir desde los sistemas de salud prehospitalarios como las ambulancias, los sistemas de bomberos, de cuerpos asistenciales que deben saber a dónde llevar el sistema de presentación de casos o de referencia a qué hospital es el que deben acudir de cada una de las llamadas. En el hospital pues sabemos que hay un triage también en la emergencia donde se deben clasificar los casos, la severidad de los casos, y luego la unidad de cuidados intensivos pues va a ser su tercer triage, donde vamos a establecer quién se puede beneficiar, y pues esto lo vamos a ver en diferentes etapas de la crisis. El triage pues va a ir modificándose. Entonces debemos entender los criterios de inclusión, criterios de exclusión, quién se ingresa a UCI, quién no. Por ejemplo, en este caso, hipoxemia refractaria, hipotensión persistente, quiénes sí ingresan, cuándo no ingresan, tener puntajes, scores de puntuación para saber quiénes se benefician todavía y quiénes ya no se benefician, o quiénes están tan bien que no es necesario ingresarlos a intensivo. Luego el análisis de los criterios de exclusión y la priorización de la atención. Entonces, reevaluación diaria del paciente que se ingresó a la unidad de cuidados intensivos y establecer los criterios de descarga. Cuando todos los días debemos preguntarnos si este paciente ya tiene un criterio de descarga, o cada 72 horas verificar si ese paciente debe continuar en la UCI o ya no, se le debe seguir dando todos los cuidados, todo lo científicamente comprobado, o debemos limitar el esfuerzo terapéutico en algunos pacientes. La asignación de atención médica, pues va a ser en cada uno de los hospitales, de los sistemas de gestión, va a definir cuál es su asignación de atención, que a un inicio de la crisis puede ser
por orden de llegada, el primero que llega entra, media vez tengamos los espacios. Sin embargo, debemos también pensar otros sistemas, por ejemplo, el de igualitarismo, que se refiere a que los recursos son dados a los más necesitados, a los más pobres, a los que más necesitan del hospital porque no tienen recursos para adquirirlos, o el utilitario, que es el que usualmente utilizamos en la mayoría de hospitales, que es el mayor bien para el mayor número de pacientes. Entonces, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas independientemente del paciente que tengamos nosotros enfrente. Recordar los principios éticos, el respeto a la autonomía. Podemos nosotros saber que este paciente necesita ventilación mecánica, por ejemplo, o algún tipo de terapia en intensivo, pero si el paciente, por alguna razón, con su autonomía, decide no ingresar al intensivo, decide no ser intubado, decide que no se le hagan más maniobras para preservar su vida, pues probablemente, no probablemente, sino que seguramente tenemos que respetar su autonomía y debemos nosotros, pues obviamente, limitarnos. La beneficencia, recordemos que cada acción, cada tratamiento, cada terapia que hacemos al paciente debemos saber que va a ser en su beneficio y no de forma experimental o no de forma pues de ensayo y error, sino que tratar de la manera de basarnos en la medicina basada en evidencia que exista en ese momento para darle siempre la beneficencia y por lo tanto también la no maleficencia, nunca hacer algo que no vaya a beneficiar al paciente o que el hacerlo va a incrementar su sufrimiento y su pues agonía en este caso. Recordar que también pues tenemos los cuidados paliativos, que los que no deben recibir atención crítica también deben ser tratados. El hecho de que un paciente no ingrese a intensivo no significa que le demos la espalda y no se le dé los tratamientos simples y el alivio adecuado de los síntomas, oxígeno, hidratación, analgesia para evitar su sufrimiento y sobre todo el acompañamiento psicológico, moral que el paciente en ese momento va a necesitar. Hay enfermedades como la actual pandemia que nos limita mucho las visitas de los familiares a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, debemos en la medida de lo posible, o si se puede permitir, y si no, tener un equipo de psicología que pueda dar una atención paliativa a estos pacientes. Entonces, el staff, recordemos, esto es algo que recomienda la Sociedad de Cuidado Crítico de Estados Unidos y pues básicamente es como usualmente gestionamos a la mayoría de pacientes o de unidades en los países pues donde los intensivistas somos probablemente escasos. Entonces, un experto, por ejemplo, que en este caso va a ser un intensivista, va a liderar por lo menos 3, 4 equipos de médico, de paramédicos, donde pues idealmente deberíamos tener como cabeza también alguien que tenga experiencia en intensivo, por ejemplo, en el caso nuestro, los residentes de medicina interna y los especialistas en medicina interna son los médicos que más rotan en intensivo, aparte del intensivista, que probablemente puedan liderar microequipos, unidades de UCI, que puedan ser incluso hasta de 24 camas cada uno. Luego, pues, personas que sepan ventilar, como terapistas respiratorios, por ejemplo, o médicos en entrenamiento que aprendan, que sepan ventilar o que te hayan tomado cursos. Igual también tenemos que tener enfermeras intensivistas, que dicho sea de paso, hay países como el nuestro donde esa profesión ni siquiera existe. Y pues ellas entrenar y estar a cargo también de más equipos de enfermeras no intensivistas para a la atención de la expansión de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el abordaje pues, debe ser sistemático en el manejo de enfermedades altamente infecciosas en la UCI. No debe ser un abordaje pues, aislado, un abordaje pues lejos del paciente por vía, por ejemplo, por vía en línea o por videollamadas o por ese tipo, porque la telemedicina nos ayuda probablemente para el monitoreo de los pacientes, pero no para el abordaje y el tratamiento específico de cada uno de los pacientes.
En estos minutos que me restan, pues quiero presentarles una historia real. Este es un hospital temporal de COVID-19 en Quetzaltenango, que es una ciudad de Guatemala, la segunda ciudad en importancia de mi país, donde en el país se hicieron 5 hospitales temporales. Dos de ellos están funcionando actualmente, uno en la ciudad capital y el siguiente somos nosotros, con un espacio de 134 camas. Y básicamente esto que ustedes ven acá, que dice hospital temporal, antes era un centro de ferias. Cuando la Feria de la Independencia de Guatemala se celebraba, pues este salón básicamente se convertía en ventas y exposiciones. Pues ahora se convirtió en un hospital temporal. Entonces, pues sabemos, ¿verdad? Desde que nosotros nos enteramos de esta publicación de Wuhan en China, donde se inició la pandemia, pues varios meses después, 3 meses después, en marzo, del 13 de marzo de 2020, en Guatemala es reportado el primer caso y se ponen los sistemas de salud en alerta. El 23 de marzo, el gobierno central llega a Quetzaltenango, a lo que es conocido como CEFEMERCO, Centro de Ferias, eh, con un plan estratégico de convertir uno de estos salones en un hospital. El 7 de abril se inaugura el hospital simbólicamente, el 14 de abril se ingresa al primer caso de COVID-19, que como lo ven tiene estructuras prefabricadas de tabla yeso, donde se establece la unidad de cuidados intensivos. Mi persona fue pues, llamada a apoyar a la organización de la unidad de cuidados intensivos en este hospital, construido incluso por personal del ejército de Guatemala, inaugurado por el presidente. Y esto básicamente es lo que tenemos de hospital, donde era un salón de exposiciones, y esto es para apoyar al hospital de referencia de la ciudad, que tiene 300 camas, pero que también tiene que atender a pacientes normales, pacientes sin COVID. Entonces tenemos aquí 12 unidades de cuidados intensivos, el resto de hospital para cuidados intermedios y cuidados moderados. Luego lo reconvertimos e hicimos una unidad de cuidados intensivos más grande acá para tener en total 40 camas de cuidados intensivos y 94 camas de cuidados intermedios. Este era el equipo que inició el hospital, básicamente el doctor Helmut Esteves, un anestesiólogo, y mi persona planificando cómo organizar este hospital. Antes de organizar este hospital, en enero del año pasado, del 2020, se publica un libro por Editorial Springer, por el editor Jorge Hidalgo, que me invita a preparar un capítulo que se llama ¿Cómo preparar la UCI ante un desastre de enfermedades infecciosas? Yo terminé de escribir el capítulo del libro, lo publican, y pues aquí estaba sentado tratando de ver si lo que había escrito, lo que me había imaginado, nos iba a servir de algo para organizar este edificio en un hospital. Pues obviamente hubo mucha planificación, mucho entrenamiento a personal no de intensivo, médicos recién graduados, enfermeros recién graduados, sin nada de experiencia en intensivo ni en hospitales, pero pues así es como se inicia el manejo de este hospital. Entonces el hospital evoluciona de acuerdo a las disposiciones del ministerio en Guatemala. Inicialmente funcionó como un aislamiento donde todo paciente que fuera positivo, asintomático en la mayoría de ellos, se ingresaba al hospital teóricamente para no infectar al resto de la población. Sin embargo, nos saturamos de pacientes, el hospital se llenó en su totalidad y empezaban a llegar casos realmente enfermos con síntomas moderados a severos, y finalmente nosotros no estuvimos de acuerdo con lo que se hizo al inicio. Entonces se logró que se cambiaran las disposiciones, y entonces pudimos egresar a los pacientes asintomáticos e ingresar ya únicamente a los pacientes enfermos. El intensivo inicia su funcionamiento hasta el 15 de mayo, un mes después, con el reforzamiento de médicos especialistas en medicina interna, que en su último año de formación, donde pues tenemos al actual equipo del intensivo. Ustedes saben que un hospital que no tiene experiencia en intensivo, que no tiene experiencia en ventilar pacientes, que no tiene experiencia en nada, es muy difícil sacar exitoso a un paciente crítico. Y en ese caso, pues antes de esto, todos los pacientes que intubábamos
nos morían. Pues llega el 15 de junio una alegría muy grande al hospital porque el primer paciente es retirado exitosamente de la ventilación mecánica invasiva y esto es motivo de fiesta para nuestro hospital. Saber que estaba funcionando y saber que toda esa planificación pues había pues, funcionado. ¿Qué equipos tiene el hospital? Muchas personas piensan que por ser un hospital de campaña o un hospital temporal, pues debemos tener únicamente lo básico. Sin embargo, el hospital trató de equiparse con equipo de rayos X digital, monitores, central de monitoreo, ultrasonidos, ecocardiogramas de alta gama, electrocardiogramas, 40 ventiladores mecánicos, sistemas de alto flujo. Actualmente está en el plan de compra la adquisición de una tomografía por impedancia eléctrica, balanzas con taímetro ultrasónico, presión negativa en los intensivos con filtro CEPA, compresores de aire, bomba de vacío, oxígeno, los ventiladores, es el tanque de oxígeno que actualmente tenemos que se ha sobredimensionado. Los equipos que tenemos, un equipo de laboratorio clínico que básicamente fue el segundo en el país en hacer algún tipo de inmunología, por ejemplo, la medición de interleucina 6. Y sobre todo, el equipo más valioso, el material más valioso, el equipo médico, el equipo paramédico, el personal de atención al hospital que se ha tratado de cuidar y de capacitar en cada uno de sus fases. Este es el equipo de intensivo, donde tenemos a fisioterapistas, tenemos a enfermeras, auxiliares, enfermeras profesionales, licenciadas en enfermería, tenemos también a terapia física, terapia a lo que nosotros hacemos terapia respiratoria, equipo de rayos X acá atrás levantando la mano, nutricionista, psicología y su servidor como intensivista o internista, médicos generales, y eso es el pase de visita de nuestra unidad de cuidados intensivos, que básicamente pues es un equipo interdisciplinario, pasando visita y comprometidos con la atención de los pacientes, utilizando la tecnología y todo lo que se conoce hasta el momento para poder atender a los pacientes con calidez. El equipo de mantenimiento, de intendencia, haciendo las limpiezas en los intensivos. La vacunación que por fin llega a nuestro hospital y pues es el primer hospital en el país en ser vacunado junto con otros 4 hospitales más. Y lo que mencionaban, el impacto emocional. El impacto emocional es importante pues tomarlo en cuenta porque básicamente esta fotografía, esta pintura que realmente nos representa a la mayoría de personal de salud en el mundo, pues nos vemos a personal de salud pues llorando, ¿verdad? Por el impacto emocional que todos los días tenemos. ¿Cómo manejarlo? Lo que nos preguntaba pues, Carlos hace algún momento. El equipo de psicología y de psiquiatría que tenemos apoyándonos, pues organiza actividades recreativas y actividades de salud emocional. Por ejemplo, la pintura de este mural, todo el personal puso su mano en este mural, ayudó a hacer una pintura donde se pinta al personal médico como héroes, como muchas personas creen que somos. La celebración incluso de la Navidad fuera y dentro del hospital, como lo vemos acá. Bailes, los retos que se llevan a cabo dentro y fuera del hospital para motivar y mantener los ánimos arriba de nuestro personal. Esto es algo que nos motivó mucho y motivó mucho al personal de salud, ver nacer una vida en medio de la desesperanza. Esto fue en septiembre del año pasado, fue el mes que más muertos hemos tenido en nuestro hospital. Y pues por la indicación de bienestar materno se realiza una cesárea en el intensivo del hospital, que no es un hospital que tenga quirófano, no es un hospital quirúrgico. Por un equipo interdisciplinario se llevó a cabo una cesárea, naciendo un recién nacido de 31 semanas, que pues ya por pronto va a cumplir un año de vida. Cómo se han manejado los pacientes, y esto es algo importante porque hablaba de abastecernos de suministros, de material, de medicamentos. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución con los medicamentos que probablemente no estén aprobados o solo hayan reportes de caso y que no tengan estudios
importantes que los sustentes, como por ejemplo la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, ivermectina y cosas que en algún momento se han utilizado en el hospital, que luego pues salió evidencia de que o no funcionaban, o en el caso de la hidroxicloroquina, que moría más gente que la que salvaba. La utilización de medicamentos como tocilizumab, que se ha utilizado en algunos casos, sin embargo debemos tener mucha precaución, sabemos que en algunos casos no funciona. En la actualidad, pues oxígeno, terapia ventilatoria, heparinas, esteroides, remdesivir, sabemos que son medicamentos que podemos utilizar. Y pues lo que hemos aprendido del manejo de la pandemia, porque por eso se debe ir actualizando el sistema de gestión, el sistema de gestión de riesgo debe ir actualizando sus protocolos, porque pues hemos aprendido que ahora la enfermedad realmente se basa en relación a la fase de la enfermedad que los pacientes presentan, según su fisiopatología, las comorbilidades que tengan, las manifestaciones clínicas, complicaciones que manifiesten, y utilizar medicina basada en evidencia. Lo que ya conocemos es mejor que lo que estamos experimentando, no experimentar con los pacientes. Nosotros nunca hemos experimentado ningún fármaco nuevo con los pacientes. Y pues recordar que a pesar de ser una epidemia, ser una pandemia y ser una enfermedad previamente desconocida, el arte de la medicina es lo que siempre salva más pacientes, ¿sí? Lo que hacemos día con día, la historia clínica, examen físico, y utilizar la medicina, como menciono, basada en evidencia. Estos son algunos de los resultados que tenemos hasta la fecha en el hospital, en la cantidad de casos que hemos tenido, los picos más altos que tuvimos el año pasado, y actualmente estamos en los picos de contagio también muy altos. La mortalidad que hemos tenido bastante alta, como mencionaba agosto y septiembre del año pasado, y tenemos equiparado al año pasado porque ahora tenemos, el año pasado teníamos 12 camas de intensivo, ahora tenemos 40 camas de intensivo, y esto nos ha representado también más casos de mortalidad. La mayoría de pacientes que hemos tenido han sido hospitalizados y muertos, también han sido hombres más que mujeres. Y pues la gráfica también de menores de edad, pues sabemos que son menos los que se ingresan, aunque esta tercera crisis nos está ingresando más pacientes menores de edad también. Esto es una gráfica en total de los pacientes que se han atendido hasta hace más de un mes, donde eran 2.300 pacientes y una mortalidad global del hospital de 16%. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido por estas gestiones y manejos dentro de nuestro hospital, con muchos éxitos, pero pues sabemos que en una pandemia, en una crisis como esta, no vamos a tener solo éxitos. Esta es una fotografía muy emblemática en el hospital, que es una actividad que se hizo en el aniversario del hospital. Cada uno de los globos representa a un paciente fallecido. Estos globos se soltaron como recordando a los pacientes que han fallecido dentro de estas instalaciones. Muchas gracias en nombre de Guatemala, de personal de nuestro hospital también. Gracias por su atención y por haber pues también puesto atención en esta historia real de cómo preparar una unidad de cuidados intensivos o un hospital para un desastre de enfermedades infecciosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, doctor Loaica. Realmente pues es una realidad que todos tenemos que vivir, una realidad que hemos vivido no solamente en su país, pues en todos los países del mundo, y cada uno ha tenido que hacer pues lo necesario para sobrellevar esta pandemia. Tenemos unas pequeñas preguntas antes de seguir, doctor, a ver si las podemos resolver de los participantes. ¿Me escucha? Por supuesto, por supuesto. Perdón. La primera pregunta dice Brian Altamirano, buenas noches, agradeciéndole por su exposición. A raíz del uso inadecuado de antibióticos para la COVID-19, ¿cómo ha sido el comportamiento de la resistencia bacteriana en el lugar donde usted labora? ¿Qué nos podría decir al respecto? Excelente pregunta, y muy importante analizar este uso indebido de antibióticos. Tanto personal médico, no médico, prescribe antibióticos en el país recientemente. Afortunadamente, casi, pero hace un par de años o 3 años probablemente, sale la ley de prohibición de venta de antibióticos sin receta, porque antes se vendían los antibióticos sin receta en nuestro país. Sin embargo, pues nos encontramos que a pesar de que eso pase, los que más prescriben antibióticos para COVID son los mismos médicos. El mismo Ministerio de Salud en algún momento sacó un kit anti-COVID que llevaba antibióticos en su combo de medicamentos.
se han utilizado indiscriminadamente antibióticos en fases que no deben utilizarse, por ejemplo, en las fases tempranas donde la replicación viral es la causa de la fiebre y causa de infiltrados, hipoxemia. Y pues se malinterpreta que utilizar antibióticos es bueno cuando sabemos que no es bueno porque es una enfermedad viral. No existe el antibiótico profiláctico para COVID. Y sí sabemos que después de la segunda semana los pacientes pueden tener problemas de sobreinfecciones bacterianas y entonces hasta ahí deberían utilizarse antibióticos, pero no antibióticos de amplio espectro, sino antibióticos de uso más rutinario, de que no sean los de amplio espectro, que sabemos que incrementan los riesgos. O sea, hay bastante evidencia que el paciente que utiliza antibióticos durante su tratamiento de COVID le va peor. Pero sí, vemos una gran cantidad de pacientes dentro del hospital que ya ingresan con antibióticos, por ejemplo, carbapenémicos, vancomicina, que el problema es que cuando hacen sobreinfecciones reales están con resistencias antibióticas. Hay antibióticos como conocemos las quinolonas, el meropenem, la ceftriaxona, que producen mucha resistencia a los antibióticos y actualmente hemos visto tanto en nuestro hospital como en otros hospitales superbacterias multiresistentes, muy común Acinetobacter, muy común Klebsiella multiresistentes, muy común Pseudomonas, epidemias en el hospital donde se han muerto todos los pacientes ventilados por una epidemia de Pseudomonas, por ejemplo. Infecciones por Clostridium, que son muy comunes también en los hospitales ahora, porque los pacientes están utilizando antibióticos de amplio espectro, incluso a nivel domiciliario, donde muchos médicos se han volcado a tratarlos dentro de sus domicilios con una fuerte cantidad de antibióticos. Muchas gracias. Y bueno, hablando de esto y aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, acá en el Ecuador, en los hospitales que se han adaptado pues al COVID, se han realizado unidades críticas, por ejemplo, en áreas de emergencia, en donde antes pues funcionaban solamente como emergencia. Y ciertos médicos pues hemos tenido que aprender a ser intensivistas o ayudar pues a la terapia. Se han realizado también algunos eventos adversos, sobre todo relacionados a la propia intubación. ¿Cuál sería más o menos el abordaje que ustedes le dieron a esto? La capacitación del talento humano, el manejo de los médicos que pues puedan abarcar a todo esto en vista de la escasez, como usted bien dijo, de los médicos intensivistas. Por supuesto, en el caso nuestro, tenemos, inicialmente empezamos con 20 médicos recién graduados, 20 médicos generales, 5 especialistas en medicina interna, 2 intensivistas, un neumólogo a cargo del hospital. Poco a poco fuimos creciendo, pero fuimos obviamente entrenando a personal que no tenía ninguna experiencia en intensivo para atender pacientes de intensivo. Es muy importante enfocarse en la entrenamiento de ventilación mecánica, de manejo de ventiladores, de manejo de ventilación invasiva, de equipos de sistemas de alto flujo, también de manejo de líquidos, el manejo de aminas, el manejo de sedación. Básicamente es un todo. La intubación, pues se hicieron múltiples talleres con maniquís, idealmente con videolaringoscopios, utilizábamos cajas para intubación, que poco a poco fuimos dejándolas en desuso porque complicaba más la intubación, lo hacían una ventilación más prolongada. Actualmente, pues yo creo que tener un equipo de seguridad muy bueno para el personal es más importante que tener todo este tipo de limitantes, porque el personal entra más seguro a atender a los pacientes. Entonces es muy importante en el entrenamiento del personal, entrenarle a cuidarse, a tener bioseguridad y a explicar que realmente no se van a enfermar dentro de las unidades de COVID, sino que pues probablemente más fuera. Recibimos cursos como el FSCS de la SCM, cursos internacionales que en ese momento fueron gratis, cursos internacionales de manejo de cuidado crítico con intensivistas como Carlos, por ejemplo, que organizó ese curso, Carlos Orellana, también
Muchos intensivistas de Latinoamérica nos apoyaron en el entrenamiento a nuestro personal. Hicieron semanas completas de simposios, tanto al personal médico, pero nunca debemos olvidarnos del personal de enfermería, el personal de terapia respiratoria, de nutrición, de las demás unidades que si nosotros no los guiamos y no los entrenamos, pues nadie los entrena. Entonces también hubo un curso de enfermería que se replicó este año también, es la segunda vez que se da un curso de enfermería para el personal de mi hospital, para tratar de perfeccionarlo y que cada vez sea un personal que si no es especialista en intensivo, por lo menos tenga experiencia. Y actualmente me topo con personas que eran el año pasado médicos generales y recién graduados de medicina general, ahora intubando pacientes, manejando ventiladores, haciendo ecografía, resolviendo realmente las emergencias en los pacientes. Claro que sí. Y pues bueno, como le comento, esto es algo que se ha venido dando en toda Latinoamérica, en todo el mundo, supongo acá también en el Ecuador. Es una realidad. Y en base a eso, pues en la realidad que nosotros vivimos con la pandemia, hay una pregunta que es la siguiente. Es bien sabido que en Guayaquil, una de las principales ciudades del Ecuador, sufrió un golpe muy fuerte por la pandemia, sobre todo al inicio de la misma. Una opción de las autoridades de ese tiempo fue convertir moteles en unidades de hospitalización y en ciertos casos en unidades de cuidados intermedios, justamente para aprovechar una infraestructura de aislamiento. Sin embargo, estas no funcionaron. ¿Qué infraestructuras usted pensaría que serían útiles para crear espacios de atención de pacientes en casos de emergencias? ¿Tendrían alguna una consideración? Usted hablaba de un auditorio, pero por ejemplo estos lugares como hoteles pequeños o moteles no funcionaron al menos en nuestro país. ¿Qué consideraciones usted piensa que se pueden sugerir? Pues esto es bien importante. La pregunta, en el caso de nuestro país, en algún momento de la pandemia se contrataron hoteles, tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social, porque había una ley que obligaba a que todo paciente positivo fuera aislado a un hotel. Sin embargo, en los hoteles estaban los pacientes que no tenían síntomas o que tenían síntomas leves. Y entonces esto no funcionó porque los pacientes básicamente se sentían encarcelados, no necesitaban estar hospitalizados y iban a sufrir un encierro, aunque fuera a un hotel. Entonces esto realmente no funciona, se gasta el recurso, se desgasta el personal en problemas que no son realmente médicos, sino que en problemas administrativos y de otro tipo de gestiones. Entonces, eso no es recomendable y por experiencia sabemos que hospitalizar a las personas que no deben ser hospitalizadas es uno de los errores más grandes que cometió en este caso en mi país. Ahora, para convertir un hospital o un área que no es hospital en un hospital o en unidades de cuidados intensivos, debemos pensar que probablemente un hotel no sea la mejor opción porque los hoteles no tienen sistemas básicamente de instalaciones para un hospital. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo meter, por ejemplo, líneas de oxígeno a un hotel? ¿Será que vamos a botar el hotel o vamos a poner sistemas solo con cilindros o concentradores de oxígeno? Es realmente algo, una estructura muy elaborada, muy grande, que no podamos reconvertirla rápidamente, es mala idea. Para mi experiencia, yo considero que hospitales tampoco hospitales de campaña como carpas, porque esto fue una idea que también se tuvo en el país. Sin embargo, recordemos que el paciente COVID, por ejemplo, no es un paciente que tarde un día o 2 días hospitalizado y no es no es una guerra donde va a estar el paciente tirado en una camilla y no se le pueda atender y no se le puede hacer nada, sino que sabemos que necesitamos lugares que puedan ser rápidamente reconvertidos y rápidamente construidos en unidades de cuidados intensivos. Considero que un lugar como este auditorio, como salones muy grandes, donde se pueda meter material prefabricado para fabricarlo rápidamente. Este hospital se fabricó toda la materia, todo el prefabricado en menos de 2 semanas. Son mejores opciones, pero siempre debemos sobredimensionarlo. Se cometieron errores en la construcción de este hospital porque no se consideró y muchas personas pensaban que iba a ser un hospital
que nunca se iba a utilizar, que nunca va a llegar un paciente crítico realmente a este hospital. Sin embargo, pues llevamos ya cercanos a los 3.000 pacientes vistos en el hospital y continúa funcionando el hospital. Sin embargo, creo que una estructura que sea rápidamente construida, reconvertida a un hospital que nos tolere también por lo menos 2 a 3 años, porque sabemos, si ya tenemos antecedentes de otras epidemias que han tardado todo ese tiempo, no podemos pensar que la epidemia de COVID iba a tardar 3 o 4 meses, como en algún momento se pensó en varios países. Definitivamente. Y pues bueno, seguimos en la pandemia, seguimos en la lucha. Parece ser que estamos mejorando, pero vienen nuevas olas, vienen nuevas pues, aglomeraciones de casos. Y para finalizar, y pues un dato muy interesante en todos los países es el comportamiento de la enfermedad después de que inició la vacunación. ¿Cómo van en Guatemala con esto, con la vacunación, con los casos? ¿Han disminuido la curva? ¿Cómo se ha modificado después del inicio de la vacunación? Claro, pues esto es una historia triste en nuestro país. Guatemala es uno de si no estoy mal, el segundo país con menor vacunación en toda Latinoamérica, donde el personal de salud pues, fue el primero en vacunarse. Empezamos el 25 de febrero a vacunar al personal de salud de los hospitales que estaban específicamente para atender COVID. Luego se vacunó a todo el personal de salud de todas las áreas y todo el país, tanto salud pública y privada. Luego se inicia la vacunación de sistemas de socorro, de policía, de bomberos, etcétera, para hacer la primera fase de la vacunación. La segunda fase era iniciar con los adultos mayores y personas de riesgo con comorbilidades. Y actualmente la vacunación ahorita teóricamente va por la vacunación de personas mayores de 50 años. Sin embargo, el país no ha adquirido la cantidad de vacunas suficiente para seguir con las siguientes fases. Y ha habido problemas políticos y de toda índole en la compra de vacunas, y básicamente las vacunas que han llegado al país han sido por donaciones, más que por compras del Ministerio de Salud hasta el momento. La cantidad de vacunas para el país de personas vacunadas es menos del 2%. Y esto pues, está sabiendo también que es un país en vías de desarrollo, donde hay 46% de la población a nivel rural y 54% urbana, donde es uno de los países principales de analfabetismo a nivel latinoamericano. Y el sistema de salud pone una plataforma que la persona se debe registrar por vía online para que lo vacunen y recibir un mensaje de texto para saber a dónde tiene que llegar a vacunar. Consideramos que esto está bien para países desarrollados, pero no para países como el nuestro, donde la población no tiene esa cultura y no tiene la facilidad para tener acceso al Internet, si muchos de ellos tienen todavía analfabetismo. Entonces, esto ha hecho que, a pesar de que ya teóricamente se vacunaron personas mayores de 50 años, una gran cantidad, un gran porcentaje de la población de esa etaria, de esa edad, no ha sido vacunada realmente, a pesar de que los reportes del ministerio dicen que ya han vacunado a esas fases de la población. Entonces, eso se ve reflejado actualmente con las nuevas variantes del virus que actualmente tenemos en el país y que ha puesto de nuevo en crisis a los hospitales de la capital y del interior del país. Y otra vez estamos en crisis porque las personas no están vacunadas. Sí funciona la vacuna porque las personas que se contagian después de la vacuna, pues se contagian con síntomas leves. Nadie se ha contagiado grave después de la vacunación, de los que están vacunados. Sin embargo, tenemos la mayor cantidad de personas no vacunadas y eso es lo que nos está poniendo de nuevo en crisis a los hospitales. Bueno, la lucha continúa, doctor Loarca, y pues les deseamos mucha suerte. Igualmente acá seguimos en lo mismo, seguimos luchando contra esta pandemia. Le agradecemos mucho por su exposición, por la valiosa información que acabamos de recibir de su parte, y pues le extendemos un caluroso saludo de aquí hasta Guatemala. Muchas gracias, doctor Loarca, por su presencia y esperamos tenerle en una próxima ocasión junto a nosotros. Muy amable, buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por su atención. Al doctor Freddy, que me dio sus saludos, un saludo y un abrazo. Pues les sigo deseando éxitos en tan excelente congreso que han organizado y han llevado a cabo en esta ocasión. Muchas gracias.